6 meses o cada año a diferentes parroquias, ¿verdad? Bueno, cada mes a diferentes parroquias, pero hace 8 meses estuve aquí con ustedes. Como viendo la obra del padre Alejandro García Trampa de Chinchachoma, de los Días de la Calle. Él murió hace 23 años y les doy la noticia que el Papa ya nos aceptó el proceso de canonización y beatificación del padre Chinchachoma, para que ustedes pidan por intercesión algún favor que Dios les conceda. Y celebramos hoy el Día del Señor de la Misericordia, esta Eucaristía, también dándole gracias a Dios por mis 25 años de vida sacerdotal, que este año estoy cumpliendo, y ordenaron el 5 de febrero de 1998, entonces estoy en este año de vida, que ofrezco a misa por ustedes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También el aniversario de Arcelia Ochoa, y las otras intenciones por ahí también. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, antes de celebrar este misterio, le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados, cantando el Señor ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten Dios nos todopoderoso tenga misericordia de ustedes. Envíe el Espíritu Santo por concederla, perdone sus pecados y le lleve la vida eterna. Cantamos la gloria de Dios. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra, a los ojos de amor. Gloria al Señor, que reina en el cielo.
Santo de Silvia Álvarez, cuarto aniversario. Por sus intenciones personales, yo sé que todos tenemos intenciones personales, ¿verdad? También por los niños en situación de calle, por las bendiciones que me ayudan al sostenimiento de la casa, ¿verdad? Por todos ustedes. Hoy esta fiesta del Señor de la Misericordia, para que el Señor les conceda indulgencias plenarias. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado, con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado y la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y eres un Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos este mensaje que como bautizados debemos tomar en cuenta y vivir en la caridad, tolerancia y respeto, siempre llenos de fe en Cristo. La misericordia del Señor es eterna y nosotros somos hijos de Dios. Debemos vivir en la caridad, la tolerancia y el respeto, la fe y la redención de Cristo. Nos da la esperanza de una nueva vida. Escuchemos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los hermanos asistían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Querían empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. La misericordia del Señor es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya.
con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se consola con el fuego. A Cristo Jesús ustedes no lo han visto, sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego les dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes vean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria
resurrección de los niños del padre Chichachoma, el padre Alejandro García, de los miembros de la diócesis de Cuernavaca, que me ordenaron y trabajo en Cuernavaca y en la Ciudad de México, porque soy el director espiritual de la obra original del Padre, donde tenemos allá más de 250 niños, y acá en Morelos, en Cuernavaca, tenemos un promedio de 110 niños, donde ya tenemos una escuela primaria y secundaria y kinder que está incorporado a la SEP, que se llama Centro Educativo Padre Chichachoma. Pues quiero decirles a todos ustedes hoy el día, este segundo domingo de Pascua de Resurrección, en donde celebramos la misericordia del Señor, que Dios se ha manifestado misericordiosamente. Y les quiero decir a todos ustedes muchas felicidades, porque ustedes son los Cristos resucitados. Somos los Cristos resucitados, porque hemos vivido la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, hemos muerto al pecado y hemos resucitado con Cristo, por eso somos los Cristos resucitados. Desafortunadamente no hay muchos Cristos resucitados, todavía hay muchos cadáveres ambulantes, todavía a veces hay muchos abortos vivos, todavía hay muchas personas muertas a la vida de la gracia, viven, pero están muertos en la gracia de Dios. Y tenemos que buscar la manera de que todo ser viviente tenga vida eterna, que tenemos que morir al pecado y resucitar con Cristo. Por eso Jesús, después de sus apariciones, ya sabemos y recordamos que las primeras apariciones fueron a aquellas mujeres para que dieran el testimonio y dieran el mensaje, porque la mujer es más comunicativa, es más sensible en el amor de Dios, pero también hay mujeres que no son tan sensibles en el amor de Dios, pero las que actúan con ese amor de Dios, Dios las escoge, y las que verdaderamente reconocen sus faltas y han cambiado, como María Magdalena, como las otras Marías que siguieron a Jesús y por eso se preocupaban. ¿Dónde has puesto el cuerpo de Jesús? Le dicen a aquel jardinero, que no era el jardinero, era el mismo Jesús, que se les aparece y les dice, ¿dónde pusiste el cuerpo de Jesús? El maestro, para ir a buscarlo, para ir a adorarlo. Y le dice Jesús, María de Magdala, aquí estoy. Rabuní, ella contesta. Y fue a decirles a sus discípulos, a sus hermanos, que había resucitado, que lo había visto y que lo había abrazado. Sin embargo, muchos discípulos no creyeron. Los discípulos de Maús se lo habían encontrado en el camino y les había explicado las Escrituras, y estando en la casa de ellos lo reconocieron en la fracción del pan y regresaron inmediatamente donde estaban los discípulos y también no creyeron. Se aparece por tercera vez a los discípulos en ese momento y pensaron que era un fantasma. Y les dice, soy yo, he resucitado, vean mis manos y mis pies, aquí están mis llagas y mi costado. Soy de carne y hueso, ¿tienen algo que comer? Y le dieron un pedazo de pan o de pescado tostado. Y se lo empezó a comer. Y se le empezó a salir por los pesos. Ya ven cómo hacemos fantasías a veces. Y eso es lo que pasa en nuestra fe. Y en muchas religiones o en muchas congregaciones hacemos hacer tanta fantasía a veces de la fe que quieren inventar tantas cosas. Y Dios no es un fantasma. Dios es una realidad. Dios es sobrenatural. Dios es perfecto y por eso las cosas perfectas en el amor de Dios no lo podemos ver. Nosotros pertenecemos parte de la misericordia de Dios, del amor de Dios, por eso nuestra alma no la podemos ver porque es inmortal y es parte de la perfección de Dios. Dios no nos hizo perfectos porque el único perfecto es Dios, pero nos hace partícipes de su divinidad, por eso nos infundió
en el Espíritu Santo cuando nos bautizaron. Y por eso todos somos hermanos de Cristo. Por eso todos somos templos del Espíritu Santo. Y por eso todos somos verdaderamente hijos adoptivos de Dios Padre por el Espíritu. No por una adopción fiscal o judicial o jurídica, sino por la acción del Espíritu Santo. Todos somos verdaderamente hijos y coherederos del Padre. Y todos somos hermanos de Cristo. Por eso a veces cuando a mí me da tanta tristeza que cuando a veces los despreciamos, cuando yo trabajo con aquellos niños de la calle, que a veces los despreciamos, los tratamos como si fueran fantasmas y no se han dado cuenta que todos somos los Cristos resucitados. Y tratamos a esos niños como fantasmas y les decimos, retírate niño, ya limpiaste el vidrio, ya me lo rayaste. Los tratamos a veces como fantasmas y no se han dado cuenta que aquellos niños son de carne y hueso, son los Cristos resucitados, que tenemos que ayudar a que resuciten, como ustedes han resucitado. Desafortunadamente no hay muchos que se dicen que resucitaron y creen en la resurrección del Señor, pero a veces están todavía muertos. A veces se tratan en las familias como si fueran fantasmas. Tratan al esposo como un fantasma, tratan a la esposa como si fuera una fantasma y no se han dado cuenta que es de carne y hueso, porque a veces tenemos sentimientos. Y los hijos a veces los tratamos como fantasmas. No nos hemos dado cuenta que nuestros padres también a veces los tratamos como fantasmas. Yo me doy cuenta porque cuando llego a la casa a orar, me dice, ya viene el padre y se esconde. No, si no soy un fantasma, hijo. Soy de carne y hueso. Y así teníamos que ser en toda la familia, tratarnos como verdaderamente los Cristos resucitados, porque somos verdaderamente hijos del Eterno Padre, hermanos de Cristo, templos del Espíritu Santo, y somos coherederos de la gloria de Dios. Por eso Jesús, por eso el mismo Dios se hace hombre sin dejar de ser Dios, por eso se hace como nosotros, sin pecar, por eso se hace basura sin contaminarse, porque sabe que nosotros nos contaminamos muy fácilmente, somos tan frágiles como los cántaros de la quebrada. Por eso tenemos que entender este misterio de la resurrección. Por eso Jesús se presenta de nuevo y les sopla sobre ellos y les da el Espíritu Santo y les dice, perdone los pecados. El que se arrepienta, perdone los pecados. El que no se arrepienta le quedará sin perdonar. Y así a veces hay muchos de nosotros. A veces no confiamos en la misericordia de Dios, que a veces tenemos años que no nos confesamos. A veces somos tan negligentes que a veces ni siquiera quisiéramos arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando yo voy a diferentes parroquias o a diferentes lugares, a veces veo que muchos se sientan y a muchos no se levantan a comulgar y les pregunto, ¿por qué no comulgan? Padrecito, es que soy muy pecador. Pues no preso más que eres pecador, hijo. Arrepiéntete y acércate a Dios. ¿Qué no confías en la misericordia de Dios? Sí confío, pero tú estás como uno de mis niños que me decía, hijito, perdona a tus padres porque te abandonaron, porque no fueron responsables por ti. ¿Qué decían ellos? Pues que los perdone Dios, que se vayan al infierno. Ahí te los vas a encontrar, ahí te los vas a encontrar. Si no los perdonan. Y así a veces hay muchos de nosotros. A veces no queremos perdonar. Que nos perdone Dios. Pero Dios no lo ve. Pero Dios está en ti. Entonces tú tienes que perdonarle. Y eso es lo que tenemos que entender. Y esa es la misericordia de Dios. Pero a veces todavía no hemos entendido qué es la misericordia de Dios. Y para poder entender hay 3 pasos muy fáciles. El primer paso es tener lástima. La mayoría tenemos lástima. Vemos al esposo, ay, mi viejito, muy trabajador, pobrecito. Pero a su vez no la atiende. Ay, sí, vete, estoy viendo mi novela. ¿Qué te pasa? No tienes lástima. Tendrás lástima, pero ni siquiera lástima tiene. O a la esposa, oye, pues ¿qué hiciste todo el santo día? Tú ni siquiera trabajas, pues no tenemos lástima. O los niños de la calle, así, pobrecito, ay, retírate, ay, antes 5 pesos y te lo avienta. Eso es tener lástima. Pero no tenemos compasión y tenemos que aprender a tener compasión. Y compasión es estar con el otro.
Estar con el esposo, estar con la esposa, estar con los hijos estar con los padres. ¿Cuál es la preocupación de los padres? ¿Cuál es la preocupación del esposo? ¿Cuál es la preocupación de nuestra sociedad? ¿Qué es lo que está pasando? Pues mientras yo me salve, que chismarín de dos pingües, que se condenen o si se quieren salvar. No, tenemos que preocuparnos por la salvación de todos nosotros. Como Cristo Jesús, nuestro hermano mayor, se preocupó por nosotros y nos hizo ver que teníamos que santificarnos y salvarnos y alcanzar la vida eterna. Por eso dio la vida por nosotros, no porque se le ocurrió para hacer un teatro, no, para hacernos partícipes de su divinidad, para hacernos partícipes de su herencia y para un día santificarnos y ser glorificados como Cristo Jesús es glorificado. Es por eso que les dice a sus discípulos, vayan por todo el mundo y enseñen lo que yo les he enseñado. Y tenemos obligación todos nosotros de enseñar lo que y de pedirle al Señor que nos ayude a comprender y a ser misericordiosos, porque ese es el tercer paso de la misericordia de Dios. Primero, hay que aprender, sí, tenemos lástima, eso es muy fácil. Segundo, aprender a ser compasivos, como Jesús es compasivo. Tercero, empezar a ser misericordiosos, perdonar, ayudar, preocuparse y evangelizar. Ese es el tercer paso. Pero tenemos que ser todos misericordiosos. Jesús no lo enseña. Por eso, la madre, el nombre, pero ella hizo el dibujo que se le apareció Jesús de la misericordia, ¿verdad? Que les decía, en ti confío. Tenemos que confiar en Jesús. Tenemos que confiar en Dios. Todos, nos decía el padre Chichachoma, hijitos, tienen que depender de Dios, porque si no dependen de Dios, van a depender de algo, de la droga, del alcoholismo, de la lujuria, del enojo, de la violencia, o la palabra que ya la saben, van a depender de algo. Entonces hay que depender de Dios, por medio del amor de los esposos, por medio del amor de la familia, por medio del amor de nuestra comunidad. Y entonces sí, lograremos todos alcanzar un día la vida eterna. Así es. De pie. Por eso le hacemos nuestra confesión que está diciendo que no es un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, y como Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y del hombre vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Salvador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos y renovados en nuestro espíritu, supliquemos al Señor diciendo: Rey vencedor, escúchanos. Rey vencedor, escúchanos. A Cristo ha vencido la muerte y ha destruido el pecado, y damos que todos los cristianos sean siempre fieles a las promesas del bautismo y renovamos la noche santa de Pascua. Oremos. Cristo vencedor, escúchanos. Pero el Rey vencedor, escúchanos. A Cristo, que ha otorgado el perdón y la paz a los pecadores, supliquémosle que quienes han regresado al camino de la vida conserven los dones de la misericordia del Padre, de sal resucitado
Oremos. Rey vencedor, escúchanos. A Cristo, que ha colmado de alegría a los pueblos y ha enriquecido con sus dones, pidámosle que nos renueve la esperanza de los que sufren y lloran. Oremos. Rey vencedor, escúchanos. A Cristo, que anunció la alegría a las mujeres, por medio de las mujeres, a los apóstoles, pidámosle que los que no nos hemos reunido para celebrar su triunfo, oremos. Rey vencedor, escúchanos. Por todos ustedes, por nuestros bienhechores, por los niños en situación de calle o por las familias que viven en situación precaria, para que el Señor nos ayude a anunciar el Evangelio, a arrepentirnos de nuestros pecados y a cambiar verdaderamente una vida para alcanzar la vida eterna. Roguemos al Señor. Rey vencedor, escucha. Señor Dios nuestro, que tu gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, escucha nuestra oración y acrecienta en nosotros la fe, para que creyendo en tu Hijo, sin haberlo visto, consigamos la salvación de nuestras almas. Por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Las mejores ofrendas al Padre es una fe viva y llena de buenas obras. Que en estos dones de pan y vino presentemos sean íconos de nuestro deseo de servir a Dios y al prójimo, con una entrega desinteresada. Hermanos, oren para que este sacrificio que viene de ustedes, con nuestras alegrías, con nuestras tristezas, sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba este valor de este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo y de los recién bautizados, para que renovados por la confesión de nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Quiénes son los recién bautizados? Por favor.
el que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él, los hijos de la luz, nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, que cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos haga celebrar estos misterios. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo, tu Hijo, que es el único justo, se entregó en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos fueran extendidos entre el cielo y la tierra, y tras el insigne de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con tus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y amigos, diciendo: comen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabó la cena, como el cáliz, dándote gracias, lo pasó y lo dio a sus discípulos y amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión y muerte de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la vida para que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, y con nuestro obispo cardenal José Francisco y sus obispos auxiliares, y con nuestro párroco, el Padre Jesús, y su vicario, el Padre Álvaro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos, y haz dormir en la esperanza de la resurrección de todas nuestras intenciones de misa. Ten misericordia de todos nosotros, así por María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, y cuando estuvieron en caminar durante los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la vida del Espíritu Santo, con honor, toda gloria,
por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, juntos como hermanos nos atrevemos todos a cantar. En la comunión se manifiesta abiertamente la gran misericordia del Señor, que pidió su vida para que nosotros vivamos agradecidos en este don de amor. Nos acercamos a recibir con alegría a Cristo, fuente de vida, perdón y gracia.
de mi corazón, como si ya te hubiese recibido, me abracen y me unan a ti. Ah, Señor, que jamás me separe de ti. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua de costado de Cristo, pasión de Cristo, como en Cristo, dentro de tus llagas, no permitas que jamás me separe de ti. El enemigo malo del bien de nuestra hora, nuestra muerte y mantos y la ti, para que tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de su Dios por los siglos de los siglos. Un momentito para dar nuestras cosas. Hoy domingo 16 de la Divina Misericordia, ¿verdad? Oigan mi indulgencia por haber recibido la comunión y la confesión, ¿verdad? Por este día de la misericordia. Y también por haber participado de esta misa de jubileo de 25 años de sacerdotal. El lunes 17 al sábado 22 de abril tendremos pláticas prematrimoniales después de la misa de 7:30 de la noche en el salón parroquial. Informes por el Padre Álvaro. Se pueden inscribir en el mismo día. El viernes 21 tenemos la vigilia de la adoración para los honorarios después de la misa de 7:30. Y adoradores activas a las 9 en el salón de adoradores. Y pues un servidor que luego pues aquí los estoy visitando, por ahí tenemos, repartieron mis niños un sobrecito, ¿verdad? Ayúdenos, sean generosos y Dios no hay nada en su generosidad que tengan. Acuérdense que yo les he dicho muchas veces, no son mis hijos, y yo los parí y no sé qué creen, ¿verdad? Que les hagan la prueba del ADN y verán que no. Sin embargo, son hijos de Dios. Y si son hijos de Dios, son nuestros hermanos. Y si son nuestros hermanos, tenemos obligación de ayudar a la educación y a sostenimiento de estos niños. Para que nos ayuden y Dios les va a multiplicar. Por ahí tenemos algunas cositas que tenemos por ahí para vender, medallitas o algunas cositas que por ahí, por eso nos ayudan un poquito también. Y por ahí vamos a estar recogiendo los sobres. Si alguien necesita recibo deducible de impuestos, con mucho gusto se los mandamos. Aprobados por el SAT, o si están en Estados Unidos, también se los mandamos para sus campañas. Por Dios se los pague de pie para darles la bendición. El Señor esté con ustedes.
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría del Señor vayamos en paz. Aleluya, aleluya. En cualquier lugar donde nos encontremos, nuestra celebración debe continuar. Vayamos a proclamar nuestra fe en Jesucristo vivo, presente entre nosotros.